De vuelta y es el espacio de opinión, estimados amigos televidentes en todo el país. Y luego de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, se aprobó el reglamento para la aplicación de esta ley que busca reactivar el turismo, que en los últimos años definitivamente ha sido golpeado por un sinnúmero de factores, como por ejemplo terremoto, pandemia por COVID, inseguridad, crisis económica, el tema político, etcétera. Y por último, también enfrentamos esta inseguridad jurídica que nos está afectando a todos los ecuatorianos. Sobre este tema precisamente estaremos conversando con el ministro de Turismo, Niels Olsen, a quien lo saludamos y le damos la cordial bienvenida. Ministro, qué gusto. Pedro, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Un escenario definitivamente bastante complejo, muy complicado el que ha vivido y el que viene atravesando el sector turístico del país. Con esta ley que tiene su propio reglamento, ¿de qué manera reactivaría a este sector? Claro, bueno, la Ley Económica Urgente de Turismo fue aprobada en el mes de marzo por la Asamblea. El lunes pasado ya fue publicado su reglamento en el registro oficial. La Ley Económica Urgente de Turismo busca mejorar la promoción del país, busca mejorar la competitividad de nuestra industria y también darle alivio financiero a las empresas de turismo que lo necesitan. Y aquí quiero darte varios ejemplos, Pedro. En términos de promoción, el Ministerio de Turismo recauda alrededor de 40 millones de dólares anuales a través de las tasas Ecodelta y Ecuador Potencia Turística, que son tasas impuestas en los boletos internacionales emisivos y receptivos. Lastimosamente, por más de 10 años, todo lo recaudado se va a la caja fiscal del Estado y al Ministerio de Turismo le llega más o menos 5 millones de dólares para invertir en la promoción. Países vecinos invierten más de 40 millones de dólares anuales para poder promocionar sus países y de esa manera atraer más turistas internacionales. Al fin hay una herramienta legal para que el Ministerio de Turismo se convierta en el administrador de los recursos o las tasas que recauda. Entonces, a partir de enero del 2025, el Ministerio de Turismo contará con un presupuesto muy importante, relevante y competitivo para poder promocionar al Ecuador. Ya. Y todo lo que se quedaba en la caja fiscal, es decir, los 35 millones, ¿para qué eran utilizados si no se los derivaban al sector turístico? Y ahora con esta ley, ¿cuánto recibirá producto de estas tasas y precisamente en qué será invertido más allá de la promoción turística? Claro, bueno, de qué se utilizaba el 35 millones o lo que sea que no se le entrega al Ministerio de Turismo es muy difícil poder conocerlo, porque al final del día todos los recursos van a una caja fiscal y luego es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas de la mano con la Secretaría de Planificación y va para educación, salud o para trabajo social, para deporte, para cultura. Claro. Pero no hay un tema específico que podemos decir, ese saldo que recaudaba el Ministerio de Turismo, ¿a qué se invertía específicamente? Puede también ser en sueldos, en varias cosas. Ahora, ¿en qué se va a invertir los recursos del Fondo de Promoción? Principalmente en la promoción para impulsar el turismo nacional y también poder atraer más turistas internacionales para poder promocionar la marca país en términos de turismo y que el Ecuador se convierta en un país más atractivo o más relevante para los mercados internacionales priorizados como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y otros países de Europa Occidental. Lindo, espectacular. También, espectacular, que sí, también iba a decir, perdón. Le iba a comentar que también no solo es para promoción, sino también para desarrollo turístico. De estos recursos también se puede financiar tasas subsidiadas para acceso a crédito, capacitaciones para mejorar la calidad de servicio y de administración del sector turístico, entre otras acciones. Me parece fabuloso que todo el dinero ahora que es generado precisamente por las tasas de turismo sean invertidos directamente por el Ministerio de Turismo. Pero ¿de qué nos sirve promocionar turísticamente al país fuera de territorio ecuatoriano si tenemos problemas graves como por ejemplo la inseguridad y que lamentablemente a nivel internacional, ministro, tenemos una mala reputación?
Bueno, justamente por eso, Pedro, necesitamos promocionar al Ecuador, mejorar la reputación de nuestro país en los mercados internacionales. Todos los países tienen problemas sociales. Hemos visto cómo hace pocas semanas en un país del norte hubo casi un atentado contra un candidato presidencial, y así eso se lo puede replicar en un gran número de países del mundo. Todos los países tienen sus propios problemas que resolver, pero lo importante es que el Ministerio de Turismo pueda sostener a la industria de turismo en el Ecuador, y una forma de hacerlo es elevar la confianza de los mercados internacionales y poder contarles a los turistas internacionales que todas las comunidades turísticas del país son destinos seguros para sus visitantes. Claro, pero si no mejoramos la seguridad en el país, tendríamos los mismos resultados. Y mire usted que hay embajadas de algunos países del mundo que les dicen a sus ciudadanos que no visiten el Ecuador porque es un país sumamente inseguro. Eso es importante, ¿Por dónde Pedro, encaminaría la promoción turística para un poco mitigar, amortiguar estos malos comentarios que nos están haciendo daño como ecuatorianos y sobre todo a este sector que ha sido afectado por varios episodios que ha sufrido precisamente en el país? Definitivamente, la industria de turismo, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, es una industria muy frágil. Cualquier factor externo como inestabilidad política, fenómenos naturales, pandemias, etcétera, la primera industria que se ve afectada es la industria de turismo, pero también es una industria resiliente que se recupera y se rehabilita bastante rápido. Ahora, sí me gustaría aclarar, Pedro, que no es cierto que embajadas de algunos países dicen que no visiten Ecuador porque no es un país seguro. Eso es completamente falso. Y aquí quiero poner el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos pone alertas desde nivel 1 hasta nivel 4, siendo el nivel 1 el nivel más seguro y el nivel 4 el más inseguro. El Ecuador se encuentra en nivel 2. Otros países de la región de Latinoamérica se encuentran en nivel 3 y hasta nivel 4. Para Estados Unidos, países como España están en nivel 2, al mismo nivel que nuestro país. No es cierto que hay embajadas de diferentes países diciendo que a sus ciudadanos que no viajan a Ecuador, que es un país inseguro. Así que sí me gusta aclarar eso, porque creo que hay una corresponsabilidad entre los medios nacionales también de que puedan informar adecuadamente a la ciudadanía, y eso no es cierto. Bueno, en todo caso, planteé la pregunta porque tenemos amigos también en el extranjero y en su momento nos enviaron el documento que supuestamente les estaba llegando para que tengan cuidado en el país. Aclarado el tema, nos alegra muchísimo, pero también hay que revisar el panorama de la industria turística en el país. ¿En qué condiciones se encuentran? Porque hay muchos de ellos, sobre todo del sector hotelero, que tienen deudas impagables y las condiciones de liquidez son adversas. ¿Cómo darles las facilidades para ese alivio financiero que también se puedan recuperar? Claro, Pedro. Bueno, nosotros en términos de panorama general, si nos enfocamos en los arribos internacionales, podemos ver que hasta fines del año anterior manteníamos una recuperación por encima del promedio regional y también global. Ahora, luego pasaron varios factores que están fuera del control, como el asesinato lamentable del candidato Villavicencio, y luego en enero el asalto a TC Televisión, lo cual impactó directamente en los arribos internacionales, produciendo una caída en este factor, ¿no? Justamente por eso, algo que sí está en nuestro control y bajo nuestra responsabilidad es cómo actuamos y cómo sostenemos a la industria. Dentro de la Ley Económica Urgente de Turismo hay varios artículos que le ofrecen alivio financiero al sector turístico, como por ejemplo, exclusivamente las empresas de turismo que hayan registrado pérdidas en los 2 últimos periodos fiscales, eso es 2022 y 2023, puedan descontar esas pérdidas al impuesto a la renta hasta por 5 años al 100%. Otro artículo es que las empresas de turismo que tengan deudas con las instituciones públicas como el SRI y el IES puedan reestructurar estas deudas sin cuota inicial y de esa manera evitar coactivas hasta por 2 años. Condonación de intereses, remisión por multas, ¿está considerado en ese refinanciamiento? Condonación de intereses no lo tenemos en este momento, pero lo que sí tenemos es reestructuración de las deudas con las instituciones públicas. Además, también tenemos un crédito especial y exclusivo para la industria de turismo, donde la tasa de interés está subsidiada por el Ministerio de Turismo.
Es el crédito más económico que se ofrece en Ecuador en este momento con Ban Ecuador. Son créditos al 5% a 10 años plazo con un año de gracia y son créditos hasta $20.000. Ya se han colocado 11 millones de dólares, entre 11 y 12 millones de dólares en el sector turístico. Todavía tenemos un presupuesto aproximado de 8 millones por colocar en el segundo semestre del año. Y hay presencia de industrias o inversionistas que, producto de este cuerpo legal, de esta norma, están interesados en nuevamente darle el giro o la cara al Ecuador para invertir en el sector turístico, porque esa es otra de las debilidades, que lamentablemente la inversión extranjera se ha alejado del país. La inversión extranjera no necesariamente se ha alejado del país. Aquí quiero darte un ejemplo. En el último año y medio, 2 años aproximadamente, el catastro del Ministerio de Turismo pasó de 22.000 a 25.000 establecimientos turísticos. Recuerda que en la primera ley económica urgente del presidente Noboa se creó el incentivo para que las empresas de turismo o para los inversionistas que desean invertir en el sector turístico tengan inversiones superiores a $100.000, esto es en cafeterías, restaurantes, alojamiento, etcétera, estén exonerados al pago del impuesto a la renta hasta por 7 años. Esto es un trámite bastante sencillo que cumplir directamente con el Ministerio de Turismo. O sea, todo inversionista tiene prácticamente desde el momento que venga a hacer su inversión la exoneración del impuesto a la renta. Siempre y cuando la inversión sea superior a $100.000. ¿Y qué otro incentivo más para que puedan ver como atractivo al país en esta industria? Financiero, eso es. Luego existen otros incentivos que vuelven a la industria de turismo en una industria más interesante. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la creación del Fondo de Promoción, lo que va a impulsar la demanda para que el Ecuador sea más atractivo para el turismo internacional. Luego tenemos las diferentes medidas o incentivos para las aerolíneas para que puedan mejorar sus rutas y frecuencias, como por ejemplo la eliminación del 5% del ISD a las aerolíneas, la firma de acuerdos de cielos abiertos con diferentes países. Y producto de esto estamos viendo cómo con Argentina estamos incrementando rutas y frecuencias de manera directa, ya no solo de Quito, sino también de Guayaquil. Ahora en los próximos meses se incrementan rutas de República Dominicana al Ecuador, de Nueva York al Ecuador, desde Colombia al Ecuador, y estamos dando pasos importantes para mejorar la conectividad aérea directa de nuestro país con el mundo. Perfecto, pero además de la crisis de inseguridad y económica por la que atraviesa el país, tenemos también las crisis en las carreteras. Están deterioradas, están destruidas. Si no mejoramos la vialidad del país, poco o nada se puede hacer para fortalecer el turismo. Desde su cartera de Estado, que no es su competencia porque es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿cómo van a coordinar o realizar gestiones para que se empiecen a mejorar o a darle mejores condiciones de vialidad al país, que fortalecería mucho el turismo? Claro, bueno, al ministro Luque le hemos entregado un documento donde se prioriza cuáles son las rutas turísticas del país para que él lo ponga en consideración y dentro de su planificación. Entiendo que para el ministro Luque le está dando una prioridad importante a las vías que sirven para que los turistas puedan viajar por el país, sabiendo la importancia que tiene nuestra industria para el Ecuador. ¿Le ha puesto fe, esperanza a esta ley o simplemente será un documento esperanzador que a la hora de la práctica no va a dar mayores resultados mientras no tengamos seguridad? No, pero la Ley Económica Urgente de Turismo y su reglamento es un documento completamente técnico para mejorar la competitividad y el desarrollo turístico de nuestro país. Obviamente, para desarrollar el sector turístico en el Ecuador necesita de varios factores para que pueda fluir, pero sin duda alguna este es un paso importante para la industria de turismo para mejorar promoción, competitividad y darle alivio financiero a este sector tan importante para nuestra economía. Ministro Niels Olsen, muchísimas gracias por conversar con Noticias Ormar. Saludos. Vamos a nuestra pausa. Muchas gracias, Pedro. Un buen día. Igualmente para ustedes. Felicidades a Guayaquil también. Vamos a la pausa y ya regresamos.